En este vídeo vamos a hacer un rápido repaso de todas las implicaciones y requisitos que conlleva usar Connect. Primeramente, Connect se escribe así cuando estamos dentro de una clase que hereda de un objeto QObject. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un diálogo, la clase viene definida de esta forma y al heredar de QDialog automáticamente heredamos de QObject. Y por tanto podemos poner Connect porque es un método del objeto QObject. Seguidamente hemos de diferenciar dos partes en Connect. La primera parte se compone de dos argumentos en el que se pone el objeto y señal que son emitidos o que se interesa capturar su emisión, y por otra parte se pone el objeto y el slot que interesa vincular a esa señal, es decir, aquí estamos especificando un objeto llamado LEDestino, esto de tipo puntero, aquí la señal a la que deseamos reaccionar, aquí el objeto que deseamos activar y aquí el slot o método concreto de ese objeto que deseamos que se ejecute debido a la señal. La siguiente pregunta es ¿qué señal vamos a utilizar? Bien, aquí en este caso tenemos un objeto de tipo QLineEdit. Entonces, el procedimiento habitual es irse a la ayuda del QLineEdit, echar un vistazo y al pinchar en QLineEdit aparecen, aquí está demasiado en grande para el vídeo, pero aparecerá esto en la parte derecha y aquí nos vamos a Signals. Hacemos clic en Signals y tenemos el catálogo de señales de este componente. En ocasiones hemos de ser sensibles a que a lo mejor no es esta clase la que tiene la señal que nos interesa y tendríamos que venir a ver la clase de la cual hereda, en este caso QWidget, y en QWidget ir a ver las señales que tiene QWidget, que son estas otras, y ver si alguna de las señales nos sirve. Bien, pues una vez vista la señal, nos hemos de fijar muy bien en ella y leernos el título, intentar a partir del título obtener el significado, el evento que tratan de reflejar. En este caso, por ejemplo, en el LineEdit, una señal típica es TextChange, que es una señal que se emite cuando el texto cambia. Esta es la que hemos decidido utilizar y, por tanto, el siguiente paso, una vez has decidido la señal, es fijarte bien en ella y fijarte especialmente en cómo se llama y qué argumento lleva. Y concretamente hemos de fijarnos en el tipo. El tipo que estoy remarcándolo aquí es lo realmente importante. No se puede olvidar porque la señal viene caracterizada por el nombre y por el tipo. Aquí aparece el nombre de un argumento, como si esto fuese la ayuda de un método normal, y se pone en la ayuda para que tengas más pistas de lo que significa y de lo que hace esta señal. Pero a la hora de escribir esto en el Connect, no debes escribir nada más que el tipo, tal cual aparece aquí. Este es el nombre de la señal y aquí hay que escribir const qstring ampersand porque es lo que nos dice la ayuda que lleva esta señal, const qstring ampersand. Esto es concretamente un qstring pasado por referencia por culpa del ampersand y de tipo const, significando que no se va a modificar ese constante. El siguiente hecho a notar es que cuando eliges una señal hay que después elegir un slot, elegir o hacerlo. En cualquiera de los dos casos vas a ponerlo aquí, bien un slot que ya esté hecho de algún componente que no hayas hecho tú, o bien un slot hecho por ti de una clase, de un objeto que has hecho tú. En cualquier caso, el slot puedes llamarlo como quieras si lo haces tú, o puedes elegir uno que ya está hecho. Pero siempre ha de ser un slot que coincida en argumentos con la señal. La señal va a emitir una información y tu slot debería recibir esa información y esto se consigue porque encajan los tipos del slot y la señal. El siguiente hecho a recordar es que en ocasiones necesitaremos reaccionar a una señal y vincularla a un slot que ya está hecho. Por ejemplo, en uno de los primeros ejercicios conectábamos el Spinbox con el slider y cuando cambiaba el Spinbox aprovechábamos la señal ValueChanged y el slider tiene ya un slot que se llama setValue y que recibe también un entero.
Esta conexión la podemos hacer directamente aprovechando slots que ya existen de clases que ya están implementadas. Sin embargo, eso no es lo habitual. Muchas veces necesitamos capturar una señal que sí que existe, pero la reacción que tiene que hacer el diálogo es muy particular. Por eso necesitamos implementar nuestro propio slot. Y cuando hacemos esto, tenemos que cumplir con una serie de restricciones. La primera es que el slot tiene que declararse en una clase dentro del apartado Public Slots. Podríamos hacer los slots privados, pero en nuestro curso vamos a siempre hacer slots públicos y por tanto ponemos Public Slots, lo solemos hacer al final de la clase y aquí declaramos los slots como si fuesen un método, incluyendo por supuesto el tipo. Y como cualquier declaración no es preciso aquí poner el nombre del argumento, tan solo el tipo. El siguiente paso, debido a utilizar slots que no es una cosa estándar de C, es poner aquí QObject. Esto va a avisar al compilador y va a avisar al proyecto, a QMake concretamente, le va a avisar de que aquí hay cosas que no son de C++ puras. Esto de los slots es un invento de Qt y este aviso va a provocar que esta clase se compile de forma distinta. El siguiente hecho es que hay que implementar estos slots porque son métodos muy normales en definitiva. Tienen una particularidad y es que son slots, pero terminan siendo métodos normales. Por tanto, en el CPP hay que implementarlos de forma normal, como aparece aquí, por ejemplo, donde ponemos el nombre de la clase, dos puntos, y la declaración. Aquí sí que hay que poner el nombre del atributo porque este nombre del atributo muy habitualmente lo utilizaremos en el código. Por tanto, hay que implementar esto, como siempre, poniendo aquí el nombre del atributo. Aquí, en este caso, están implementados los dos. Y por último, si implementamos slots y por tanto ponemos esto, debemos de regenerar el proyecto otra vez haciendo qmake-project, haciendo echo qt igual widgets y redirigiéndolo al fichero del proyecto y qmake. Y ahora fijémonos en un hecho importante. Tenemos el main cpp, que es el fichero de siempre, que es el principal y crea el diálogo, y tenemos aquí el fichero .h y .cpp del diálogo. Bien, pues cuando yo hago make, aquí hay un proceso intermedio que ahora veremos, en el cual se generan nuevos ficheros. Aquí la compilación ha terminado, vamos a limpiar la pantalla y vamos a observar qué ficheros existen. Y se ha creado el ejecutable, aquí lo tenemos, pero fijémonos que se ha creado un triplete de ficheros, se han creado 3 ficheros, este se crea siempre y estos dos se crean como consecuencia de la clase que acabamos de crear y este .cpp es un fichero generado a partir de transferencia.cpp. Esto lo ha generado el proceso de compilación y ha generado un fichero que sí que es totalmente un fichero C++ y se compila. Y este fichero es el que genera este fichero .objeto. El fichero de transferencia también es compilado y también se genera aquí un fichero compilado. Parece como si se duplicasen los dos. Normalmente esto tiene muy poca relevancia, no nos va a afectar porque esto lo hace automáticamente y estos 3 ficheros los hace automáticamente la compilación y nosotros lo único que nos termina interesando es que se ejecute el ejecutable, que se obtenga el ejecutable.